Hola alumnos, ¿cómo están? Espero que hayan leído y disfrutado la primera parte de Pedro Páramo. En este video mi intención es darles un poco más de herramientas y de contexto para que comprendan mejor esta lectura que al principio sí puede resultar sin duda desafiante. Ok, entonces Pedro Páramo es una novela, todos sabemos ya, escrita por Juan Rulfo. Ahora, situarla geográficamente puede resultar de utilidad. El pueblo, el nombre del pueblo ficticio que aparece en la novela se llama Comala. Sí hay un pueblo en Comala, aquí les puse un mapita. Está supuestamente, bueno, el pueblo real está en el estado de Colima, que está entre Jalisco y Michoacán, ¿no? Para que nos ubiquemos geográficamente por esta zona. Y de hecho todas las historias que leímos de El Llano en Llamas, sí, todos los cuentos del Llano en Llamas ocurren también más o menos en esta zona, igual también Zacatecas. Bien, pero bueno, no hay nada como certero y Juan Rulfo no se basó necesariamente en un pueblo real, aunque sí toma ese nombre, ¿no? Entonces, al menos nos podemos situar más o menos geográficamente y es importante porque sí son paisajes muy específicos, muy diferentes a los de otras regiones del país, ¿no? Ahí pues, está cerca de una costa, pero también son paisajes montañosos, paisajes áridos muchas veces, con muchos cerros, etcétera. Aquí les puse algunas imágenes que nos ayudan a imaginarnos, ¿no? Este no es necesariamente el pueblo de Comala, pero son imágenes que nos pueden recordar, ¿sí? Bueno, aquí vemos a un coche, entonces nos podemos imaginar un tiempo más moderno. Ahora, temporalmente, justo donde nos podríamos situar en Pedro Páramo, eh, es tiempos revolucionarios, ¿no? Y eso lo veremos más adelante en la novela porque justo aparecen unos personajes que aluden a este momento de la revolución, ¿sí? Ok. Bueno, y aquí les preparé un esquemita para explicar la estructura fragmentada de Pedro Páramo. Entonces, posiblemente su experiencia de lectura al principio pudo haber resultado muy confusa. Si es el caso, no se sientan mal, no sientan que leyeron mal. De hecho, el efecto que posiblemente buscaba Rulfo en esa primera lectura era ese de confusión. Y muchas veces tenemos que, sí, leer siempre con muchísima atención, pero también dejarnos llevar y entender que muchos fragmentos, como es una estructura fragmentaria, y ahorita hablaremos de eso, posiblemente las dudas que nos surjan en un fragmento a otro se irán resolviendo poco a poco, ¿sí? Entonces tenemos que cambiar primero para poder disfrutar realmente Pedro Páramo nuestra mentalidad respecto a la manera en la que nos acercamos a una historia o una narrativa. Nosotros podemos estar acostumbrados a una narrativa más bien ordenada, en la que hay un planteamiento, un desarrollo y un desenlace. Y aquí sí vamos a tener todos esos elementos, pero se complica porque básicamente vamos a tener dos, ¿no? Dos estructuras distintas, dos temporalidades distintas, que además todo el tiempo se están mezclando entre sí. Entonces, poco a poco, como lectores, vamos a ir recolectando pistas en esta lectura para reconstruir esta historia, ¿sí? Y al final vamos a descubrir que sí hay una historia y que sí hay cierta linealidad y continuidad, pero que todo está revuelto y son piezas y es como un rompecabezas, ¿no? La experiencia de lectura de Rulfo puede ser un poco como la de un rompecabezas. No nos dice muchas veces el nombre de los personajes, nosotros tenemos que ir entendiendo quién está hablando, de quién es esa voz. Entonces tenemos que ser lectores activos e ir comprendiendo y reconstruyendo también nosotros estos fragmentos que nos da la novela. Ok, bueno, usé la imagen de un reloj de arena para representar la estructura de Pedro Páramo. ¿Por qué? Porque no es una estructura, es una estructura que comparte el mismo espacio, ¿sí? Las dos historias ocurren, o las dos temporalidades ocurren en Comala. Las dos estructuras más bien se determinan porque hay dos tiempos, ¿sí? Y ahora, ¿por qué un reloj de arena? Porque tenemos dos tiempos.
Pero estos dos tiempos podemos, digamos, imaginen que volteamos este reloj de arena, ¿no? Y entonces el contenido de un momento a otro puede pasar de un extremo a otro de esta estructura, ¿sí? Y entonces a mí la imagen me gusta mucho porque nos podemos imaginar que lo que nos enteramos del pasado alimenta la información que recibimos sobre la narración, bueno, sigue siendo en pretérito, pero la narración más presente y viceversa. Lo que ocurre en el presente alimenta y complementa nuestra visión y entendimiento sobre lo que pasa en el pasado en la historia, ¿sí? Entonces podemos, básicamente las dos partes, o sea, a muy grandes rasgos, aunque hay más personajes y más matices, se dividen en el tiempo de Pedro Páramo, que lo podríamos designar un poco como el pasado, ¿no? Y Pedro Páramo es la figura del padre, y esta representa el pasado también simbólicamente. Y por otro lado tenemos el tiempo de Juan Preciado, que es el hijo y representa el presente, ¿sí? Aunque toda la narración está en tiempo pretérito, pero obviamente la temporalidad de este relato de Juan Preciado es más reciente que la de Pedro Páramo, ¿sí? Bien, y entonces directamente el pretérito alimenta al presente, ¿no? Y entonces Juan Preciado es un poco, representa al lector, o sea, Juan Preciado llega a Colima, a Comala, sin saber nada del pueblo y sin saber mucho de su padre, ¿no? Solo su madre le dice que lo vaya a ver, que vaya a ese pueblo, y entonces él no sabe nada acerca de estos personajes, y a partir de narraciones de otros personajes se va enterando de partes de este pretérito, y también nosotros, a partir de estos fragmentos que nos permiten entrar al tiempo de Pedro Páramo, a la mente de Pedro Páramo y a todos los personajes que configuran el tiempo de Comala. Ahora, en el tiempo de Pedro Páramo los personajes están vivos, mientras que en el tiempo de Juan Preciado, el presente, parece ser y cada vez nos parece más evidente esta imagen de que todos los personajes están muertos o condenados a morir en algún momento, ¿no? Contrasta mucho las imágenes que se crean de el pueblo en el pasado, con todos los personajes vivos, una vida rural normal, ¿no? De estas imágenes, estos recuerdos de Pedro Páramo, de los recuerdos de su juventud. Y eso contrasta mucho con la imagen con la que se topa Juan Preciado al llegar a Comala, que básicamente es la de un pueblo fantasma, donde no hay nadie, o solo algunas figuras, algunas presencias ocasionales que también tienen ciertos rasgos de lo fantasmagórico, la muerte, etc. Ok, entonces básicamente para lograr esta estructura tan compleja que combina estos dos tiempos, Rulfo hace uso todo el tiempo de estos dos recursos que ya habíamos visto, dos recursos de estructura narrativa, que son la analepsis, es decir, hacia el pasado, y la prolepsis, hacia el presente. Y entonces todo el tiempo hay saltos en el tiempo. ¿Cómo nos enteramos de estos saltos en el tiempo? Y es que ahí está el truco. Pedro Páramo no se divide en capítulos, sino en secciones. Las secciones las marca básicamente dejando un espacio más amplio entre el último párrafo de una sección y el primer párrafo de la siguiente sección. En total son 70 secciones, algunas más largas, otras más cortas. Pero no siempre, muchas veces, siempre que hay un cambio de narrador o de tiempo, va a haber un cambio de sección. Y en ese sentido eso ayuda. Los cambios de secciones nos indican que va a haber algo nuevo, ¿sí? Pero no siempre. También puede ser que tengamos dos secciones seguidas en las que el narrador es Juan Preciado, o dos secciones seguidas en las que nos están hablando de Pedro Páramo. Ahora, sobre el narrador, justamente, el tiempo de Pedro Páramo normalmente va a ser narrado por una voz heterodiegética, es decir, recordemos, fuera del mundo de la diégesis, del mundo narrado, es decir, un narrador que no es un personaje. Y el tiempo de Juan Preciado va a ser narrado por un narrador protagonista, normalmente la voz de Juan Preciado, ¿sí? Ahora, a veces da la impresión cuando estamos leyendo Pedro Páramo que no hay una voz narrativa y que son muchos diálogos. Y sí, es porque estos narradores constantemente dejan que de manera libre penetren en la narración distintas voces, ¿sí? Voces de muchos personajes, muchos diálogos, y entonces hay justo una multiplicidad de voces y de monólogos. Y entonces nos podemos topar con alguna sección en la que no intervenga en ningún momento la voz narrativa y que sea solamente el monólogo de algún personaje.
Para eso es muy útil fijarnos en la tipografía y en los signos lingüísticos que emplea la novela para indicarnos las diferencias entre los monólogos y los diálogos, ¿no? Muchas veces hay estas voces que no sabemos de dónde provienen y esas constantemente son marcadas por letras en itálicas. Y bueno, también obviamente hay que notar el uso de las comillas o el uso del guión largo para introducir diálogos y entonces así distinguir las voces de los personajes de la del narrador, sobre todo la del narrador heterodiegético. Bien, entonces ya vimos que son como dos temporalidades que se van alimentando. Básicamente, en esta parte la historia es Juan Preciado llega al pueblo de Comala para buscar a su padre, Pedro Páramo, al cual del cual no tiene muchos recuerdos. Su madre, Dolores, fue esposa de Pedro Páramo, pero se ve que se fue muy joven de la Media Luna. La Media Luna es pues el rancho de Pedro Páramo. Desde el principio, por un diálogo breve que tiene Juan Preciado con un personaje que se encuentra al comienzo, que resulta ser su hermano. O sea, se ve que Pedro Páramo tenía muchos hijos ilegítimos entre varias mujeres de la región e incluso de otros pueblos, ¿no? Entonces se ve que tiene muchos hijos ilegítimos que no tienen su apellido, por eso Juan Preciado no es Juan Páramo, ¿no? Aunque sí estaba casado supuestamente Dolores con Pedro Páramo, su madre, al final se va y entonces él es como un hijo ilegítimo, no reconocido por Pedro Páramo, ¿sí? Y entonces en el pasado tenemos este espacio de la Media Luna y básicamente nos vamos enterando de la vida de Pedro Páramo. Al principio de la novela, en las secciones que leyeron, apenas vamos sabiendo más acerca de su juventud. Vemos estas imágenes en las que está Pedro Páramo con su madre y con su abuela. Nos enteramos que posiblemente su padre murió, aunque en esa sección no queda muy claro si está hablando efectivamente de Pedro Páramo. Y además, muy importante, nos introducen un tema esencial que se va a desarrollar a lo largo de toda la novela, que es la relación entre Pedro Páramo y Susana, esta mujer que él todo el tiempo recuerda, que básicamente es el amor de su vida. Y a lo largo de la novela nos vamos a ir enterando de quién es ella y por qué Pedro Páramo la ama y la recuerda tanto. Bueno, además de enterarnos de estas secciones, estos recuerdos fugaces de la juventud de Pedro Páramo y cómo era su vida, también nos enteramos de la muerte de Pedro Páramo, del hijo de Pedro Páramo, que se llama Miguel Páramo. Ese es como su hijo legítimo, su hijo reconocido. Todavía no sabemos mucho acerca de este personaje, pero sí sabemos que al parecer no era pues un ciudadano modelo. Eso a partir de lo que nos enteramos que dicen otros personajes sobre esta figura de Miguel Páramo, ¿no? Entonces, en esta sección se van a ir desarrollando esas historias, se van a ir desplegando la relación entre Pedro Páramo y Susana, Miguel Páramo y su comportamiento en el pueblo, lo que le hizo a otros personajes como el padre Rentería y a su hermano y su sobrina Ana. Y obviamente también sobre la relación entre Juan Preciado, entre Dolores y Pedro Páramo, es decir, la madre de Juan Preciado y Pedro Páramo. También nos vamos a enterar de eso y también de este personaje muy curioso que ya aparece en esta primera lectura, que es el de Eduviges, la mujer que al parecer también trabajaba en la Media Luna, que vivió ahí, amiga de Dolores, y a partir de la cual Juan Preciado tiene sus primeras noticias acerca del pasado, ¿no? A partir del relato de Eduviges es como Juan Preciado al principio se va enterando de más datos acerca de su padre, de la Media Luna y de la relación que su madre tenía con su padre, ¿sí? Que nos vamos enterando poco a poco que pues no fue una relación tan buena, ¿no? Y que estas relaciones están llenas de rencor hacia Pedro Páramo. Pedro Páramo es un personaje oscuro, complejo, que se configura justo a partir de las impresiones de distintos personajes acerca de él. Ok, bueno, entonces de eso nos vamos a enterar en esta parte. Y en esta parte, básicamente, es Juan Preciado llegando a Comala. Y pues no hay mucha historia, pero es él tratando de enterarse de pues el pasado de su padre. Pero lo que es muy interesante de esta parte es que justo Juan Preciado se adentra en un mundo que ya
desafía la lógica, la razón, la realidad, y entonces va descubriendo poco a poco pues la verdad acerca de las figuras con las que se encuentra, si están vivos, si están muertos, y lo interesante y lo que le da mucho suspenso a esta novela es lo que le pasa a Juan Preciado y por qué le pasa eso. Y bueno, al principio parece que están muy separadas estas dos partes, ¿sí? Pero poco a poco vamos a ver cómo se unen y cómo justo no las podemos tratar como narraciones distintas, sino que necesitamos de la información de ambas partes y que ambos narradores nos dan para poder completar toda la historia. Bueno, entonces eso es lo básico por el momento. Ya después veremos detalles acerca de la historia. Por favor, en el Google Classroom anoten todas las dudas que les hayan surgido durante su lectura, además de realizar el cuestionario que preparé de esta primera parte. Adiós.